Hoy vamos a hacer el repaso final. Voy a ir deteniéndome en algunas cuestiones pensando en el parcial, así que bueno, la idea es esa, es que vayan, me vayan siguiendo como hacemos todas las clases, pero bueno, en esta puntualmente hay algunas cuestiones sobre todo conceptuales y que tienen que ver con la práctica. Fundamentalmente voy a tratar de posar la mirada en el cambio de variables, que creo que es el gran secreto que tenemos nosotros en esta unidad. Pero bueno, si ya vienen estudiando y demás, estaría bueno que esta parte la dejen para cuando hacen el repaso final, ¿sí? Así que eh, esa es mi recomendación. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a tratar de ir avanzando en función del modelo este de práctica integral que, digamos, es parecido o simula a consignas de instancia de examen. Bueno, dicho eso, comencemos. La primera actividad, que es esa que ven ahí, plantea lo siguiente: es una actividad en principio de corte teórica y después se transforma más de una aplicación, ¿no? de la parte teórica, pero dice así. En el plano se tienen las regiones A y B que se muestran en la figura. Fíjense que la figura A tiene extremos rectilíneos y, digamos, elementos fronteras rectilíneos y fronteras curvilíneas, mientras que B tiene siempre frontera rectilínea, ¿no? Entonces es una figura netamente rectilínea. Explicar brevemente en qué casos conviene realizar un cambio de variable para los extremos de integración en una integral doble y analizar si sería necesario para los dos recintos mostrados. ¿Sí? ¿Qué opinan en estos casos ustedes? ¿Cuándo realizamos un cambio de variables en una integral doble? ¿Cuándo lo hacemos? O sea, ¿cuándo es recomendable? Cuando hay una circunferencia o parte de una circunferencia. Bueno, sí, va por ahí, digamos, no solo circunferencia, pero lo que vamos a decir es que realizamos el cambio de variables en una integral doble cuando al trabajarlo en coordenadas cartesianas, que es en donde está representado ahí, fíjense, las curvas que van a delimitar el recinto que nosotros obtenemos o que va a ser nuestro recinto de integración tienen ecuaciones que, digamos, complican de alguna manera la resolución de esa integral. Uno de los ejemplos, como bien decían recién, es cuando la región de integración está delimitada por un arco de circunferencia, que sería, ¿no?, el caso A, ¿no? De la región A, ¿sí? En un caso como ese, lo que conviene realizar es un cambio a qué tipo de variables. Polares. Así es. Y en el caso del recinto B, No es necesario. claro, ahí nos conviene directamente trabajar en las cartesianas, porque fíjense que quedan entre valores constantes, ¿sí? Así lo tomamos como recinto de tipo 1 o de recinto de tipo 2. En ambos casos los extremos de integración quedan constantes, así que digamos que no conviene bajo ningún punto de vista hacer cambio de variables, ¿sí? Bueno, creo que esto, déjenme ver una cosita, les va a quedar ahí la respuesta a esto para que después yo se los paso, pero es lo que estuvimos viendo, hablando nosotros. Pasamos ahora al ítem B, que dice calcular el valor de la integral en el campo escalar. Esperen que este me lo voy a llevar a la pizarra. Bueno, acá dice, calcular el valor de la integral del campo escalar cuya ley es la raíz cuadrada de 9x cuadrado más 9y cuadrado sobre la región A, sabiendo que la misma es un sector circular.
Bueno, claramente por lo que dijimos nosotros, en este caso lo que nos va a convenir es hacer un cambio de, lo voy a escribir acá, vamos a hacer un cambio de variables a coordenadas polares, porque por lo que acabamos de escribir. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que ver, y me voy a apoyar en este gráfico, ¿sí? Los valores en los que van a ir variando. O sea que nosotros vamos a tener que mirar, si ustedes se fijan, esto lo voy a tratar de hacer de esta manera. Si miramos, nosotros tenemos que ver que este que es acá, ¿sí? ¿Entre qué valores va a variar? ¿Sí? Si ustedes se fijan, yo voy a tratar de explicitarlo para que lo vean. Voy a hacer su... Ahí está. ¿Sí? Si yo quiero analizarlo, en ese caso, ρ, ¿entre cuánto y cuánto está variando? ¿Lo llegan a ver? Entre 0 y 2. Sí, exacto. Está variando entre 0 y 2. ¿Sí? Tita, ahora, para que ustedes lo vean, fíjense que el barrido que vamos a hacer tiene que cubrir el sector circular que es este, ¿no? ¿Sí? Ese es el sector que nosotros debemos barrer con tita. Es decir, que tita va a ir desde esta posición a esta posición. Si ustedes se fijan, esta situación es la bisectriz del primer cuadrante. O sea que esto, ¿cuánto es? ¿Cuál es el menor valor que va a tomar tita? Si es la bisectriz del primer cuadrante. Esto es 90 grados, ¿esto cuánto es? La bisectriz. Pi sobre 4 era. Claro, 45, sí, exacto. 45 grados, sí, o en radianes pi sobre 4. Y el extremo va a ser pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, digamos, de esa manera vamos a basarnos nosotros para hacer el cambio. Recuerden que lo que nos va a regir para nosotros para hacer el cambio, nosotros vamos a decir que esto lo tendría que haber escrito acá a la izquierda, no me di cuenta. Esperen que puedo hacer así. Así me queda más prolijito. Esto vamos a hacerlo acá. Ahí. Vamos a dejarlo acá. Ahí. No me vas a decir, pensé que me lo tapaba. Bueno, no funciona lo que iba a usar, así que tengo que usar la goma, no me queda otra. Bueno, ahora sí. ¿A qué me refería? ¿Sí? ¿Cómo vamos a apoyarnos para hacer el cambio de variables? Recuerden que cuando vamos a polares vamos a decir que x es ρ por el coseno de tita e y es ρ por el seno de tita. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Para efectuar el cambio de variables en el campo, esto voy a poner acá,
campo F, ¿sí? Esto, o sea, f de x, y nos va a quedar ahora f en función de quién? De x, que va a estar en función de estas dos variables, es decir, va a estar en función de rho y tita, e y, que va a estar en función de rho y tita. Bueno, en ese caso, nosotros sabemos que esto, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar la raíz cuadrada, ¿sí? Piensen que estoy acá, ¿no? ¿De quién? De, si me permiten, voy a extraer el 9 factor común, así ya no trabajo tanto. 9, ¿por quién? Por rho cuadrado coseno cuadrado de tita, rho cuadrado coseno cuadrado de tita, más rho cuadrado seno cuadrado de tita. ¿Sí? Ese va a ser el cambio que tenemos que hacer, por lo tanto, eso nos va a quedar, y lo voy a seguir escribiendo acá abajo, como la raíz cuadrada ¿de quién? De 9, porque este quedó afuera, y si ustedes se fijan, acá yo podía extraer rho cuadrado, ¿no? Del factor común. Rho cuadrado, y nos va a quedar, entre paréntesis, así lo salté un poquito, coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que eso es 1, ¿sí? Por lo tanto, esto me va a quedar, si hago distributiva de la raíz, que piensen, recuerden que la radicación es distributiva respecto a la multiplicación, me queda raíz de 9 por la raíz cuadrada de rho cuadrado, o sea que esto me va a dar 3 rho. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. Perfecto, listo. Entonces ahora sí estamos en condiciones de atacar la integral. Vamos a hacerlo acá, lo voy a dividir así me queda todo en la misma pantalla. ¿Sí? Entonces tratemos de resolver esa integral que nos va a quedar. Vamos a ponerlo así. La integral, ¿sí? Lo escribo de esa manera, que va a variar, que va a ser así. La integral entre, vamos a poner por fuera a pi, tita, que está entre pi sobre 4 y pi sobre 2, o sea que varía entre pi sobre 4 y pi sobre 2, de la integral que va entre 0 y 2, y ahora es donde tienen que tener presente. Vamos a poner primero el campo, ¿sí? 3 por rho. Luego, no se van a olvidar, yo lo voy a poner en rojo para que nos quede acá, que el jacobiano en polares es rho, ¿sí? Así que acá multiplico por rho, diferencial de rho, diferencial de tita. ¿Sí? Bueno, esto, si ustedes se fijan, este 3 que es una constante lo voy a sacar fuera de las integrales. Me va a quedar 3 por la integral que va entre pi sobre 4 y pi sobre 2, de la integral que va entre 0 y 2, de rho cuadrado, por el diferencial de tita diferencial de rho. Así que si esto lo resolvemos un poquitín, va a quedar 3 por la integral que va pi sobre 4 y pi sobre 2 de, esto lo vamos a resolver, me va a quedar rho al cubo sobre 3, que ese 3 como una constante lo retiro fuera, y esto evaluado entre 0 y 2 diferencial de tita. 3 dividido 3 nos va a dar 1, o sea que esto nos va a dar la integral entre pi sobre 4 y pi sobre 2, ¿de quién? De 2 al cubo 8 menos 0, 8 diferencial de tita. ¿Sí? Por lo tanto, eso va a ser 8, que los traigo fuera, por tita evaluado entre pi sobre 4 y pi sobre 2, es decir que esto nos va a dar 8 por pi sobre 2 menos pi sobre 4, es decir que esta integral nos va a estar dando 8 por
pi sobre 4, es decir, que nos va a estar dando 2pi. Perfecto. ¿Sí? Eso era lo que nos estaba pidiendo que calculemos este ítem. ¿Sí? Así que ahí tenemos que la integral que estábamos buscando nos da exactamente 2pi. Bien. Ese era entonces el ejercicio. Fíjense que acá está todo lo que hicimos. Está un poquito más abreviado, pero van a llegar exactamente a lo mismo. Bárbaro. Ahora va a tener un punto C, ¿sí? Porque ¿qué es lo que nos pide el punto C? Nos pide probar que si una lámina de densidad constante, por lo tanto recuerden que si la densidad era constante, de lo que estamos hablando es que la lámina es homogénea y espesor despreciable, o sea que estamos hablando de las situaciones cuando estamos trabajando en R2, tiene la forma de B, su centro de gravedad se encuentra en las intersecciones de las dos diagonales. Tenemos que probar eso. Como es homogénea, el centro de masa coincide con el centro de gravedad, así que vayamos a la pizarra a calcular esto. ¿Sí? Vamos a hacer el punto C. Y recordemos las coordenadas del centro de masa, que en este caso va a coincidir con el centro geométrico porque estamos hablando de una lámina homogénea. En ese caso nosotros habíamos dicho que el centro de masa va a tener como abscisa, que lo marcábamos así, el cociente entre el momento primero respecto del eje Y sobre la propia masa, y la ordenada va a ser el momento primero respecto del eje X sobre la masa. Donde la masa la habíamos definido como la integral doble de la densidad, ¿sí? Por el diferencial de área, y los momentos son la distancia que lo separa de cada eje, ¿sí? Por la densidad diferencial de área. Así que vamos a calcular la masa y cada momento para que de esta manera atendamos lo que nos pide la consigna. Recuerden que esto, si lo hacen organizado, ordenadito, no van a tener mucho inconveniente. Entonces, en este caso, la masa, ¿cómo la vamos a definir? Bueno, piensen que estamos acá, en este recinto, donde nos conviene usar un recinto de tipo 1, es decir que, fíjense que también podría ser de tipo 2, pero bueno, lo voy a hacer de tipo 1 para arrancar desde la definición de X. X está variando entre 2 y 3, mientras que Y está variando entre 0 y 3. ¿Estamos? Así que, ¿yo qué voy a decir? Que la masa es la integral entre 2 y 3 de la integral entre 0 y 2, ¿de quién? De la densidad, que la densidad dice que es una constante, así que la densidad de XY vamos a llamarla K, con K real. Entonces esto vamos a poner K. Diferencial de Y, diferencial de X, ¿sí? O sea que esto nos va a quedar, K es una constante fuera de las integrales, de la integral entre 2 y 3 de 1 diferencial de Y, o sea que esto es Y evaluado entre 0 y 2, diferencial de X. Por lo tanto, esto me va a quedar K por la integral entre 2 y 3, ¿de quién? De 2 menos 0, que es 2, diferencial de X. Este 2 lo sacamos fuera de la integral, me queda 2K, y la integral diferencial de X va a ser por X evaluado entre 2 y 3, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser 2K por 3 menos 2 es 1, esto va a ser 2K, ¿sí? Así que vamos a marcar, ya tenemos la masa, sé que nosotros acá que veníamos buscando cuál era la masa, acabamos de determinar cómo nos queda la masa, ¿sí? ¿Y cuánto nos dio? Nos dio 2. Lo estoy señalando porque naturalmente, como se lo marqué recién, esto nosotros lo vamos a emplear como divisor para encontrar las coordenadas de
el centro de masa. ¿Sí? Ahora vamos a calcular el momento primero respecto del eje Y. Que entró alguien. Entonces, como les dije, el momento es la integral, esto lo escribo para que les quede, esto va a ser la integral doble sobre el recinto de la distancia al eje Y, que es X, por la densidad diferencial de área. ¿Sí? Esa es la definición. Por lo tanto, esto nos va a quedar la integral entre 2 y 3 de la integral entre 0 y 2 ¿de quién? De X por la densidad diferencial de Y, diferencial de X. Extraemos K fuera de la integral, me va a quedar entre 2 y 3. ¿Sí? De ahora, X por Y, ¿cierto? X por Y evaluado entre 0 y 2, diferencial de X. Por lo tanto, esto me va a quedar X por Y es, por 2 menos 0, me da 2X, el 2 lo vamos a sacar afuera, me va a quedar 2K por la integral entre 2 y 3 de X diferencial de X. Por lo tanto, esto va a ser 2K por X al cuadrado sobre 2, y lo pongo acá para que me quede más explicitado la simplificación, donde X va a variar entre 2 y 3. Así que el 2 se va con el 2, esto me va a quedar K por, uy, me equivoqué, 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, es decir que esto nos va a dar 5K. ¿Sí? Esto la verdad que es bastante sencillo, lo único que tienen es que recordar las definiciones. Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo es hallar el momento primero respecto del eje Y. ¿Sí? Esperen que entró alguien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tercer paso, para poder encontrarlo, nuestro objetivo va a ser, encontrar el momento primero respecto del eje X, que en este caso va a ser la integral doble sobre el recinto D de la distancia al eje X, que es Y, por la densidad, ¿sí? Diferencial de área. De esta manera, esto me va a quedar la integral entre 2 y 3 de la integral entre 0 y 2, ¿de quién? De Y, que va a quedar como está, la densidad es K, diferencial de Y, diferencial de X. Si se fijan, esto me va a dar la integral entre 2 y 3. No, esperen que voy a sacar K, así me queda más cómodo. Vamos a sacar K afuera. K por la integral entre 2 y 3. ¿De quién? Ahora me va a quedar la integral de Y, eso es Y al cuadrado sobre 2, que vamos a ponerlo aquí afuera, evaluado entre quién? Entre 0 y 2, diferencial de X. Por lo tanto, esto nos va a dar un medio de K de la integral entre 2 y 3, ¿sí? ¿De quién? Y bueno, esto nos quedó 2 al cuadrado, 4 menos 0, o sea que va a ser 4 diferencial de X. Esto va a ser 4 medios por K, porque extraje el 4 afuera, y la integral del diferencial de X me va a dar X evaluada entre ¿quién? Entre 2 y 3. ¿Sí? 4 medios es 2 por K por 3 menos 1, que es 1. Así que me queda 2K por 1. Esto me va a dar 2 por K. De esta manera hemos hallado la expresión del momento primero respecto del eje X. Si ustedes se fijan, estamos en condiciones ahora de poder plantear las coordenadas, porque fíjense que tenemos que hacer los cocientes entre los momentos y la masa, y ya tenemos todos, ¿sí? Así que vamos a ponerlo acá. Por lo tanto, el centro de masa que coincide en este caso con el centro de gravedad
estará en 2 puntos. Vamos a ver qué sucede ahora. Nosotros sabemos que las coordenadas del centro de masa, que acá como es homogéneo van a coincidir con el de gravedad, es esto, ¿no? X, Y. Esas son las coordenadas, son estas dos, que cada una, por lo que acabamos de decir, es el momento respecto del eje Y, el momento primero respecto del eje Y sobre M, el momento respecto del eje X sobre la masa. Entonces ahora sí, reemplacemos. Eso me va a quedar, en el primer caso, 5K. Sobre, ¿cuánto nos dio la masa? 2K. En el segundo caso, nos va a quedar 2K sobre 2K. No dice más que reemplazar en cada uno de estos los valores que hayamos. Por lo tanto, si ustedes se fijan, K con K se simplifica. Esto me va a quedar 5 medios, ¿sí? Y este me va a quedar 2 con 2 se simplifica, K con K se simplifica, 1. Es decir que nos quedó el centro en 5 medios, 1. Por lo tanto, si vamos a la figura, fíjense que 5 medios en el eje de abscisas es 2,5. Acá estamos. Y 1 me va a dar por ahí. Así que ahora cuando... Esperen que eso ya lo hicieron conmigo. Miren acá, que es la situación. Esto es lo que me interesa. Ahí, 5 medios 1. Fíjense que nos va a quedar justo 5 medios 1. Coincide con el centro de gravedad, que es la intersección de las diagonales. Entonces, de esa manera, ¿sí? Coincide el centro de gravedad con el centro geométrico, que precisamente es la intersección entre esas diagonales. ¿Sí? Como verán, no hay gran complicación de cálculo siempre que tengan los conceptos bastante arraigados, porque fíjense que lo único que hicimos es darnos cuenta que era un cambio de variable a polares y después quedó todo muy sencillo. Está bien, hay que recordar la definición de centro de masa, de las coordenadas. Bueno, vamos con el segundo. El segundo nos dice, sea B el sólido limitado por las superficies de ecuaciones z igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y la otra z igual a 2 menos x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, en el primer caso, acá, bueno, lo que nos va a pedir es graficar B y plantear una integral con la que se calcula el volumen, ¿sí? Yo lo que recomiendo en este caso, fíjense que acá las dos ecuaciones están expresadas de manera muy familiar o muy amigable. El primero, z igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Eso nos está hablando de una parte de la superficie cónica, porque si yo le hago al cuadrado a ambos miembros me queda z cuadrado igual a x cuadrado más y al cuadrado, pero al tomar solo esa parte, esa raíz cuadrada, me está tomando de esa superficie cónica la parte que ocupa a los primeros 4 octantes, ¿sí? Es decir que es una superficie cónica con vértice en el origen de coordenadas, porque fíjense que tanto z, x e y, al mirar la expresión canónica, están, digamos, restados por 0. Y el eje de simetría es el eje z, ¿sí? Porque fíjense que ahí queda z cuadrado igual a la suma de los cuadrados restantes. Por lo tanto, eso nos da una superficie cónica que va a quedar ubicada entre los primeros 4 cuadrantes, que ahí lo tienen. ¿Sí? Bien, perfecto. Después, la otra, que para mí yo siempre lo pienso así, a esta superficie, porque eso nos va a dar un paraboloide, ¿sí? Circular, porque acá fíjense que es x cuadrado más y al cuadrado, no sé qué pasa, ahí está. Acá, ¿sí? Es 2 menos, fíjense que entonces esto que va a hacer, va a tener desde 2, ¿sí? El punto 2 va vamos a tener ahí el vértice, es decir, el 2 en z, 0, 0, 2. Y de ahí va a tener con convexidad la figura del paraboloide, o sea que también va a tener un eje de simetría en z. Si esto lo vemos, a ver si lo tengo, ahí está. Fíjense que ahí queda esa situación, por lo tanto, lo que a mí me interesa de acá, que ustedes puedan ver, es que estamos generando un volumen que está contenido entre ese paraboloide y esa superficie cónica que nos va a quedar un volumen de esta naturaleza. Ese es el que necesitamos, que yo quería que vean, ¿sí? La intersección ahí está marcada, es una circunferencia de radio de longitud 1 que también se puede hallar buscando haciendo un sistemita de ecuaciones, ¿sí? Bueno,
¿A dónde vamos con esto? A que nos está pidiendo graficarlo, bueno, ahí está graficado, pero plantear una integral con la que se calcula su volumen utilizando un cambio de variables. Así que me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. Acá la discusión para el cambio de variables, sobre todo porque aparece un cono y aparece un paraboloide, no está tan claro, es siempre, y esto se lo hemos dicho, se lo hemos analizado bastante en clase, hemos sido muy insistentes, pero la verdad que para mí es la manera más sencilla de darme cuenta rápidamente qué tipo de cambio de variables hay que hacer, es analizar las proyecciones. Yo las tengo, así que ahora las voy a llevar a la pizarra, pero vayamos a verla. Fíjense que si yo analizo la proyección, ahí está, sobre z igual a 0, el plano XY, esto si lo miran me da, por lo que dijimos recién, ¿sí? Un círculo de radio 1. Pero si miro las otras dos proyecciones, fíjense la forma en la que quedan. Esto me habla que cuántos de estos recintos serían problemáticos para generar extremos de integración. ¿Quién me dice? ¿Qué opinan? Dos. ¿Dos problemáticos hay? El plano Y XY. sobre Z y sobre X me parecen lo más difícil. Bueno, estos no, justos son los que no son problemáticos. Porque fíjate que, digamos, por decirlo de alguna manera, pariente de la circunferencia tenés uno solo, tenés este. Cuando pasa esa situación, que tenemos uno solo problemático que nos van a quedar raíces, porque fíjate que acá no te van a quedar raíces y acá tampoco, en la expresión sobre todo, ahora lo vamos a ver. Cuando tenemos que avanzar en esa dirección, es decir, que las proyecciones quedan problemáticas por ese parentesco que nos parece en relación al círculo, nos conviene avanzar por coordenadas cilíndricas. Esperen que voy a la pizarra, así les muestro qué es lo que estoy diciendo. Esa situación que está marcada ahí, si ustedes se fijan, digamos, en relación a la proyección, si tenemos esta única que nos queda con los recintos complicados, lo que vamos a tener que hacer, sobre todo para analizar a ver qué nos conviene, cómo enmarcarlo, es pasar a coordenadas cilíndricas. En este caso, como la proyección compleja está sobre el plano XY es decir, en Z igual a 0, nos conviene hacer lo siguiente, usar, esperen que lo voy a poner acá, variables a coordenadas cilíndricas. Nosotros vamos a hacer esto. Yo lo voy a escribir de esta manera. Me va a quedar X, esto fíjense que guarda parentesco con las polares, ρ por el coseno de tita y va a ser ρ por el seno de tita y z va a ser z porque la conflictiva estaba acá, ¿sí? Ahora, para poder analizar cada uno de esos, yo siempre recomiendo, y esto háganlo como quieran, pero ver el hombrecito ahí, ¿no? Está parado ahí. ¿Quién sería el techo, digamos, por decirlo de alguna manera? El techo sería z igual a 2
menos, estoy tomando acá, ¿no? El paraboloide. 2 menos x al cuadrado más y al cuadrado. Mientras que el piso sería z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, miremos en el recinto problemático cómo nos va a quedar ρ y tita. ¿Sí? Ρ, creo que está bastante claro. Si miramos el radio, esto va a ser, ¿desde cuánto va a ir? Desde 0 hasta 1. O sea que ahí no va a haber, digamos, problema. El inconveniente después que tendremos es ver el sector circular, cuánto lo vamos a hacer girar, y si yo parto de acá, de 0, voy a dar la vuelta entera. O sea que esto lo voy a hacer definir entre 0 y 2pi. Pero el tema lo vamos a tener con z. ¿Por qué? Porque z, fíjense que está expresado en forma cartesiana, el piso de alguna, por decirlo de alguna manera, y el techo. Acá, a ver si me dejan saltear un pasito, por lo que ya vimos hoy, esto sería ρ cuadrado por coseno cuadrado más ρ cuadrado por seno cuadrado. Si extraemos factor común ρ cuadrado, me queda la raíz cuadrada de ρ cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Es decir, que esto me va a dar ρ. ¿Sí? Por lo tanto, yo ya sé que el hombrecito está apoyado sobre ρ. O sea que esto va a ir, z va a ir desde ρ hasta, ¿dónde? Hasta este techo. Que por lo que acabamos de decir, esto es 2 menos, y acá pasa lo mismo, ρ cuadrado coseno cuadrado más ρ cuadrado seno cuadrado, eso es ρ cuadrado. ¿Sí? Porque sacamos factor común ρ cuadrado y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso da 1 por la identidad pitagórica. ¿Sí? Por lo tanto, z acá va a estar entre la superficie cónica que está ahí expresada en los 4 primeros octantes y el paraboloide, que en este caso lo vamos a expresar como 2 menos ρ al cuadrado. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque necesitamos calcular, nos pide calcular el volumen. Nosotros, ¿qué habíamos dicho? Esperen que lo separo de esta manera. Cuando queremos calcular el volumen. ¿Cómo es que calculaba el volumen con una integral? ¿Se acuerdan? La integral triple del jacobiano. Bueno, ahora voy al jacobiano, pero si lo hacemos en cartesianas. La integral triple, ¿de quién? De 1. De 1. El campo escalar lo reemplazamos por 1, ¿sí? Diferencial de volumen. Eso sería en las cartesianas. Pero bueno, hay que hacer el cambio de variables. O sea que hay que hacer cambio de variables a coordenadas cilíndricas. O sea que expresémoslo como queda con si lo llevamos a coordenadas cilíndricas. El jacobiano en las cilíndricas, ¿sí? Yo lo voy a poner acá. Era ρ, lo pongo porque, bueno, suelen olvidarse, esperemos que no, pero bueno. ¿Cómo nos va a quedar, por lo tanto, si lo pasamos a coordenadas cilíndricas, ese volumen que estamos buscando donde está parado el hombrecito? Bueno, va a ser, mirando esto, ¿no? La integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1 de la integral entre ρ y 2 menos ρ al cuadrado. Hice esto para que me quede en último orden el diferencial, o sea, que me quede para integrar tita, perdón. Entonces, acá sí, ese 1 viene por, ahora como estoy haciendo el cambio a coordenadas cilíndricas, va a aparecer el jacobiano, que va a ser profe, una consulta. Dale. Yo hubiese puesto, ahí lo estaba siguiendo, y hubiese empezado con el primer gancho entre 0 y 1, y después hubiese puesto entre 0 y tita. Eso no pasa nada. El problema es este, que no te quede claro, porque es el que te va a quedar, fíjate que queda variable, ¿ves?
que Ujú. Z varía según el valor que va tomando ρ. Entonces no te puede quedar, este sí o sí es el primero con el que respecto a quien tenés que integrar. Bien, ¿Sí? ok, Ahí está el inconveniente, digamos. En los otros dos no, porque son constantes, no pasa nada. listo. Bien, y esto es diferencial de Z, diferencial de ρ, diferencial de θ. ¿Sí? Esta situación es la que nos está pidiendo ahí el problemita que podamos calcular. Por eso tomamos el recaudo de analizar la proyección. Es el recorrido que les proponemos que hagan ustedes cuando empiezan a hacer estos cálculos. Bueno, esto es lo que estuvimos haciendo. Fíjense que la situación queda de la misma manera. Y fundamental tener presente que cuando vayan a trabajar con cambio de variables, la integral que están reemplazando la cartesiana tiene que quedar más sencilla. Si eso no está pasando, vayan y revisen porque algo evidentemente no está funcionando bien. ¿Sí? Bueno, dicho esto, fíjense que ahora el ítem B nos va a pedir proponer una integral triple necesaria para calcular, o sea, no nos está pidiendo que la calculemos, el momento de inercia polar del sólido si su densidad en cada punto está dado por ese campo. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar ahora con el momento de inercia polar. Esto vamos a traerlo por aquí. Bien. En este caso, lo que vamos a hacer, me voy a basar exactamente en lo mismo que acá. Esperen que me lo voy a llevar con el techito y el piso, así no trabajo. Esto me lo llevo. Vamos a traerlo aquí. Bueno, importante. Recuerden que el momento de inercia polar es respecto del origen. Vamos, lo escribo solo para recordarlo. ¿Sí? Momento de inercia polar. Esto es respecto del origen, que en este caso estamos en la tercera dimensión, o sea que va a ser puntual respecto del 0, 0, 0. ¿Sí? En ese caso, lo voy a poner en términos cartesianos, ojo, decíamos que el momento I sub 0 es la integral triple sobre el sólido B. ¿De quién? De, en este caso, las distancias a ese punto que van a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, porque es con respecto del origen, por la densidad x y z diferencial de volumen. ¿Sí? Esa es nuestra definición de momento de inercia. Vamos a tener que hacer el cambio de variables a coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Por lo tanto, lo que va a suceder ahora es que nosotros vamos a tener que expresar esto que está en forma cartesiana, ¿sí? En forma cilíndrica y la densidad lo mismo. ¿Sí? Así que empecemos, si quieren, por la densidad. Voy a hacerlo en dos puntitos. Vamos a empezar por la densidad primero. Así nos queda ordenado. Nosotros sabemos que la densidad, ¿sí? Expresada en x y z, es decir, en forma cartesiana, es z por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, acá, haciendo el cambio de variables que le acabo de decir, ¿sí? ¿Cómo va a resultar? Bueno, esto me va a resultar z, ¿cómo se transforma? Se comporta como z, lo tenemos acá abajo. O sea que z queda igual. Z por ¿quién? Por la raíz cuadrada, a ver si me dejan saltear un pasito, ¿de quién? De ρ cuadrado coseno cuadrado más ρ cuadrado seno cuadrado, extraemos factor común
rho cuadrado, y esto me queda por el coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que por identidad pitagórica eso es 1. O sea que me queda rho cuadrado por 1. Esto es lo mismo que decir z por rho. ¿Sí? Esto que está acá es lo que nosotros vamos a emplear como densidad al calcularlo o al trabajarlo en coordenadas cilíndricas. Esta es nuestra densidad, ¿sí? Ahora, esta que está acá es nuestra densidad, pero ahora expresada en qué variables. Y las variables en las que nos va a nosotros a quedar expresado ahora es rho, tita, z. ¿Sí? Ven que al hacer cambio de variables nos quedó de esa manera. Bueno, ¿qué me falta ahora para poder calcular? Yo ya transformé la densidad, debería poder expresar las distancias, ¿sí? En forma polar. Así que lo mismo, vamos a poner x al cuadrado. Polar no, cilíndrica, perdón. Y al cuadrado, z al cuadrado. Esto también por cambio de variable. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? Y bueno, empecemos a trabajarlo un poquitito. Esto es x cuadrado, es rho cuadrado por el coseno cuadrado de tita. Más y cuadrado es rho cuadrado por el seno cuadrado de tita, más z que se comporta como z. Si ustedes se fijan, puedo extraer rho cuadrado, y esto me queda, una vez se lo escribo, coseno cuadrado más seno cuadrado de tita, más z. Esto es 1, por lo tanto, nos va a quedar expresado como rho cuadrado. ¿Estoy bien? Rho cuadrado, ¿sí? Nos va a quedar rho cuadrado más... ¿No va z cuadrado, profe? ¿Por qué? A ver, me lo salté. Uy, sí, está el cuadrado. Perdón. Porque están las distancias. Sí. Más z al cuadrado. Perfecto. ¿Sí? Esta que está ahí es la expresión de las distancias al origen, ¿sí? Expresada ahora sí en función de rho, tita y z. Bueno, por lo tanto, ¿qué me falta? Ya estamos en condiciones de decir cómo nos va a quedar ese momento de inercia. ¿Sí? Bien. Entonces, esperen que chico un poquito el lápiz, ahí está. Esto, de la misma manera que hoy, nos va a quedar la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1 de la integral entre rho y 2 menos rho cuadrado, 2 menos rho cuadrado, y ahora es donde viene la cuestión. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a poner esta situación, ¿sí? Que es la distancia, la voy a poner en un color. Voy a poner rho cuadrado, no, esa la voy a poner en negro, a ver, porque me van a quedar, voy a necesitar varios colores. Rho cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Son estas distancias. Por la densidad, la voy a poner en verde. La densidad nos quedó z por rho. Z por rho. Porque estoy haciendo el cambio, ¿quién? El jacobiano, por rho. Y ahora sí, diferencial de z, diferencial de rho, diferencial de tita. Si esto lo trabajamos un poquitito, ¿sí? Nos va a quedar la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 2 menos rho cuadrado. Y a ver si me dejan saltear, esto es rho cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Así que si yo hago rho cuadrado por z, me va a quedar z por rho a la cuarta. Más
Si yo hago ρ cuadrado por z al cuadrado, me va a dar z al cubo por ρ al cuadrado. Muy bien, ¿no? Y eso va a ser diferencial de z, diferencial de ρ, diferencial de θ. Profe, ahí en el límite inferior de la tercera integral pusiste 0 en vez de ρ. Uy, sí, bien, gracias. Sí, porque va acá, z está entre ρ y 2 menos ρ cuadrado. Gracias. Bien, entonces de esta manera, ahí es lo que me pide el ejercicio, es expresar, porque no me pide que la resuelva, cómo quedaría entonces, uy, cómo quedaría el cálculo de la integral cuando nosotros queremos plantear el momento de inercia polar, y fíjense que ahí lo tienen, llegó exactamente a lo mismo que nosotros, eso para que lo vean. Avancemos ahora que pide el ejercicio 3. Bueno, en el ejercicio 3 acá lo que nos pide específicamente es que trabajemos expresiones, así que esto lo vamos a ir haciendo acá, no en la pizarra. Dice determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando las respuestas, y son 3 situaciones, que esto es importante que lo tengamos presente, a ver qué va a pasar, sobre todo en miras de lo que va a pasar el sábado, quiero decir. Bueno, el A dice, si un campo F es continuo en una región A, entonces podría no existir la integral doble, ¿sí? F diferencial de R. Bueno, acá lo que nos está pidiendo es, miremos la condición, dice si un campo F es continuo en una región A, eso implicaría que en algunos casos pudiera no existir la integral, ¿sí? Hay una condición que ustedes deberían tener presente, que es la continuidad. Si F es continuo, ¿sí? Esa es una condición suficiente de integrabilidad. ¿Estamos? Entonces, como una condición suficiente, lo que podemos decir es que si F es continuo en A, entonces también es integrable. ¿Sí? Recuerden que en ese sentido funciona. ¿Estamos? O sea que es lo que, bueno, van a ver que está expresado ahí, pero no falla. Ahí márquense como muy importante la condición de continuidad, ¿sí? Que es la condición suficiente. El ítem B dice una integral doble podría servir para calcular tanto un área como un volumen, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿ustedes qué me dicen? Esto lo vieron conmigo. La integral doble nos da un área si consideramos que el campo escalar f de x y es 1, ¿sí? Que sería el área del recinto de integración. Ahora, ¿qué pasa? Que esto recuerden que hicimos el dibujito, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el caso en que el campo escalar f de x y, ¿sí? Es positivo, digamos, ¿no? Que sus imágenes son positivas, las que son los valores de z, está por encima del plano x igual a 0. Bueno, ¿ahí qué va a pasar? En ese caso representa un volumen, que es la interpretación geométrica. ¿Sí? Eso revísenlo, anótenselo, por favor. Acá lo van a tener ahí como solución, pero es importante considerar que es verdadero. ¿Por qué? Porque si ponemos que el campo escalar valga 1, va a ser el caso en que nos da el área, ¿sí? El área del recinto de integración, y va a representar un volumen en el caso de que bueno, el campo sea mayor o igual que 0, ¿sí? Que en ese caso serían las imágenes, es decir, que están por encima del plano XY. El punto C da un pasito más, porque dice, queremos calcular el volumen de B, siendo esta la región del espacio limitada por un paraboloide circular de eje Z y un plano paralelo al plano XY, ¿sí? O sea, paralelo a Z igual a 0. Es decir, va a tener como ecuación Z igual a una constante, ¿no? Para ello, realizamos un cambio de coordenadas cartesianas X y Z, coordenadas cilíndricas ρ, θ, Z. Entonces, todos los extremos de las integrales varían entre valores constantes. ¿Sí? ¿Qué me dicen de esto? Que me lo voy a llevar.
vamos a hacer, acá voy a tomar un caso para ubicarnos, ¿no? Es decir, por lo que nos está diciendo, porque la situación dice, queremos calcular el volumen por un paraboloide, ven acá, un paraboloide circular de eje Z, ¿sí? Esto podría ser cóncavo o convexo, o sea, yo voy a tomar un caso, por eso lo aclaré acá, tomemos un caso particular como estudio para ver si podemos ubicarnos. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, fíjense que la situación sería... Sería como el anterior, digamos. Podríamos tomar el anterior, Sí, en todo exactamente. caso. Ah, Sí, cualquiera. Yo lo que quiero es, ahora, vamos a ver, pero sí, vale con el anterior, vale, ¿eh? Vale perfectamente. Pero de paso, ya que el anterior era convexo, voy a tomar este. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, esto acá arriba, por lo que está planteando, por lo que nos dice ahí, no, esperen que lo vamos a pintar mejor. Este acá arriba sería ese plano, ese famoso plano paralelo a z igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, esto va a tener como ecuación este plano z igual a k, ¿sí? Ese, que va a ser el techito, el famoso techito, va a tener como ecuación z igual a k, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Estoy tratando de imaginarme una situación en la que tenemos el hombrecito ahí, tiki tiki, con su sombrerito, y está apoyado en esta situación, ¿sí? ¿Y qué va a pasar sobre el piso? ¿El piso quién va a ser? Y va a ser, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, x cuadrado más y al cuadrado. Insisto con esto, es un ejemplo. Porque no necesariamente... hago esa aclaración porque es para que me ayuden en el razonamiento, a ver si lo podemos... Si lo podemos ver, si podemos concluir lo que es. Si lo agarramos, está perfecto. La proyección de esto, ¿qué me va a dar? circunferencias. Claro, en realidad un círculo, pero sí, perfecto. La proyección sobre x, y hay que ver qué es lo que va a pasar, pero nos va a dar una circunferencia. ¿Sí? O sea que no vamos a tener problemas. La circunferencia y los puntos interiores, a eso me refiero. O sea que esto va a quedar así, esto va a quedar así. Va a ir por ahí. Con todo esto adentro, bárbaro, listo. Bien, ¿sí? Que habrá que ver, ¿no? Cómo nos va a quedar. Yo acá le voy a poner R, pero estamos de acuerdo que este valor, ¿sí? Va a ser una constante. El radio va a valer un número como máximo. Entonces, si nosotros quisiéramos, ¿sí? Hacer el cambio de coordenadas, cambio de variable a coordenadas cilíndricas, ¿cómo sería? Nos quedaría, sobre todo los valores, ¿no? Nos va a quedar esta misma situación, que es la que teníamos hoy. Me lo voy a llevar. Esta. Voy a poner acá. Pero lo que más me interesa es ver entre quién varía cada uno, ¿no? Entonces, miremos acá. Les pregunto, Rho, ¿entre quién va a variar? Eso lo miro en esta proyección. ¿Entre quién? Entre 0
¿Y quién? R. Y el radio, que va a ser una constante. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tita, ¿entre quién va a variar? Mirando esta proyección acá. Segundo pi. Sí, exacto. Entre 0 y 2pi. Y ahora donde va a venir para este caso puntual, z, que lo elegimos, para este caso sería el piso, ¿sí? Esto x cuadrado más y cuadrado es rho cuadrado, ¿no? Esto es rho cuadrado, ¿sí? Y esto es k. Es decir, que este es constante, pero este va a depender del valor que vaya tomando rho, ¿sí? Bien. Esto es fundamental para a ver si podemos extraer alguna conclusión. Dice acá. Para ello, realizamos un cambio de variables, que es lo que acabamos de hacer. Entonces, todos los extremos de integración varían entre valores constantes. Les pregunto, a ver si vamos viendo si alguno nos genera problema. ¿Esto es constante? ¿Este extremo es constante? Sí. Sí. ¿Y Sí, R? porque R. R también es constante, ¿estamos de acuerdo? Porque el valor Sí. es de una proyección, eso quiero que quede, que esto es constante, es un valor. Este también es constante, porque es 0. Este también es constante, porque es 0. Acá no hay duda que esto es constante, porque es un plano paralelo, tiene que valer tanto, listo. O sea que ahí se termina el problema. Mi pregunta es esta. ¿Rho cuadrado es constante? No. No. No es constante. Exactamente, muy bien, muy bien. Insisto, hicimos un estudio de caso puntual, ¿sí? Pero no es constante. ¿Dónde está el problema? Es que este no es constante. Este va a depender o se va a comportar según los valores que vaya tomando ρ. Entonces acá lo ponemos, no es constante. Por lo tanto, esta premisa es falsa, ¿sí? Si miramos el caso anterior, que es el que hicimos, el que mencionaba recién, pasa lo mismo, ¿ven? Que fíjense, z nos queda, bueno, justo acá no hay un plano, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos el plano aquí debajo, nos quedaría la constante acá y acá nos iba a quedar también dependiendo de ρ, ¿sí? Así que es fundamental que esto quede claro porque la premisa resulta falsa, ¿sí? La tercera falsa, porque bueno, ahí fíjense que está aclarado, mientras que ρ y θ efectivamente varían entre dos constantes, z tiene como límite inferior o superior, dependiendo de cómo sea el volumen, recuerden que hicimos solo un caso, pero ahí vimos los dos, una función de ρ, ¿sí? O sea que fíjense que ahí quedó clarísimo que no son todos extremos constantes, lo cual no quiere decir que no se pueda resolver, ¿no? Pero bueno, es importante tenerlo presente para ver cómo venía la cuestión. Bien. El 4 nos dice una lámina plana tiene forma de sector de corona circular que se sombrea en la siguiente figura, la que está ahí de rosa. Hallar su masa si la densidad de la lámina en cada punto está dada por el campo, ¿sí? Que está expresado en esos términos, ¿sí? Bueno, esperen que me lo voy a llevar porque este está lindo. Esto viene así. Y esto viene así. Bueno, así como está, esto está clarísimo que el recinto es conflictivo, parientes por todos lados de la circunferencia de los círculos, ¿sí? O sea que lo que vamos a tener que hacer es un cambio de coordenadas apolares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí, sí. Esperen que Sí. me lo voy a robar a mí mismo. ¿Dónde lo puse? Acá. Así que vamos a hacer un cambio de coordenadas. Polares.
Ahí tenemos esto. El secreto acá está, por supuesto, en determinar entre quién va a variar ρ y θ. ¿Sí? Bueno, si miramos acá, ρ, fíjense, la variación, nosotros la vamos a tener que notar, y esto se lo voy a poner a ver si me siguen, la variación de ρ va a estar dada ahí, ¿sí? En ese segmento. Entonces, nosotros tenemos que determinar, bueno, o esclarecer, entre quién varía ρ. Y si ustedes se fijan, los valores entre los que va a variar ρ los podemos extraer de acá, ¿sí? Que son 2 y 4. ¿Los llegan a ver? Sí, sí. ¿Sí? Ρ varía entre 2 y 4. Y con θ pasa algo parecido a lo que ya transitamos. ¿Por qué? Porque el sector circular, esta corona circular, ¿qué sector cubre? Y cubre el que va desde la bisectriz del primer cuadrante hasta, ¿sí?, la finalización del primer cuadrante. Es decir, que esto está entre 45 grados y 90, por lo tanto, esto lo expresamos como pi sobre 4 y pi sobre 2. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, ¿qué falta? ¿Qué tenemos que hacer? El cambio de variable a la densidad, ¿sí? Entonces, aplicando cambio de variable a coordenadas polares en la densidad, ¿cómo nos va a quedar? La densidad en función de xy, ¿sí?, era esta que estaba acá. E elevado a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Acá, si aplicamos el cambio de variables, ¿sí?, ¿eso cómo va a quedar? Va a quedar e elevado a la raíz cuadrada de ρ al cuadrado sobre la raíz cuadrada de ρ al cuadrado. ¿Sí? De esta manera nos va a quedar como e elevado a la ρ sobre ρ. ¿Estamos? Bueno, ahora, esperen que lo divido, así puedo trabajarlo desde acá. Lo que nos está pidiendo calcular era su masa. ¿Estamos? Así que recuerden que la masa va a ser la integral doble de la densidad por el diferencial de área. ¿Estamos? En este caso. O sea que acá la masa me va a quedar, y ya permítanme expresarlo ya en coordenadas polares, va a ser la integral entre pi sobre 4 y pi sobre 2, ¿sí?, de la integral entre 2 y 4 de la densidad, que en este caso nos quedó e elevado a la ρ sobre ρ. Recuerden que no nos puede faltar, yo lo escribo acá, el jacobiano es ρ, así que lo que hacemos es multiplicar por ρ, y eso va a ser diferencial de ρ diferencial de θ, ¿sí? Ahí hago ρ con ρ, entonces esto me va a quedar, esperen que me lo voy a traer porque ya queda muy sencilla, ¿la tengo? Sí. Va a quedar la integral de e elevado a la ρ, ¿sí?, dentro del como integrando, y fíjense que queda una integral bastante sencilla. El secretito estaba quizás en ver cómo se hacía el cambio de variables ahí para poder expresar la integral desde un recinto que estaba bastante complejo, si se quiere. Era conflictivo, pero lo resolvemos rápidamente al hacer un cambio a coordenadas polares. Bueno, vamos con el 5. El 5 dice,
resolver las siguientes cuestiones, ¿sí? Este también, este es conceptual, pero está bueno que lo veamos a ver cómo quedan estos términos, ¿sí? Dice, se quiere calcular el área de la región encerrada por la elipse de ecuación. Fíjense que x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación genérica de la elipse. Para ello es necesario resolver la integral, ¿sí? Que fíjense que reemplazamos en el campo escalar, ponemos 1, ¿sí? La integral doble sobre el recinto D, de 1, diferencial de X, diferencial de Y, donde D es dicha región. Perfecto, está ahí clarísimo. Para facilitar el cálculo, convendría realizar un cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas elípticas dada por, y fíjense que está dando la fórmula, espero que les resulte familiar porque es prácticamente la polar, porque la polar cuando lo trabajamos en términos de regiones circulares, en donde ahora, ¿qué es lo único que cambia? A y B que aparecen multiplicando en el caso de X, en el caso de Y, porque esos son, si ustedes se acuerdan, las distancias que van a identificar y que nos van a indicar si el eje focal es el de abscisa o el de ordenada o paralelo a él. ¿Sí? Bueno. Ahí dice, con ρ variando entre 0 y 1, eso está marcado así, entre 0 y 1, yo he puesto porque te permite que A y B puedan tomar los valores máximos. Entonces dice, calcular el jacobiano de la transformación y en el punto B probar que el área del interior de la elipse es pi por A por B. Bueno, a ver si puedo llevarme, esto me lo voy a llevar para no escribir tanto, para que me sigan, esta primera parte me la voy a llevar, así que vamos con esto. Esto queda así, y esperen que me voy a llevar esta parte, a ver si me siguen. Que es la parte más conceptual de este ejercicio. Bueno, si ustedes recuerdan el jacobiano, ¿sí? Lo definíamos, primero la matriz jacobiana, que es la que está aquí, la definíamos como aquella matriz en las que por fila tiene las derivadas parciales ordenadas, ¿sí? Respecto de las variables independientes, que en este caso son ρ y θ, por eso aparece x, la derivada de x respecto de ρ, la derivada de x respecto de θ, y abajo la derivada de y respecto de ρ, la derivada de y respecto de θ, que si nosotros lo tenemos definido en estos términos, si derivo x respecto de ρ, me va a quedar, fíjense, respecto de ρ, me va a quedar a por el coseno de θ, que está acá. Ahora, si lo derivo respecto de θ, ¿sí? Me va a quedar a por ρ por la derivada del coseno, que es el menos seno. Por eso me queda menos a por ρ por el seno. ¿Sí? Lo mismo hacemos en la segunda fila. Si hago y respecto de ρ, me va a quedar la derivada respecto de ρ va a ser b por el seno de θ, ¿ven? Porque las dos son constantes, b por el seno de θ. Y ahora si lo hacemos respecto de θ, va a ser b por ρ, que es lo que está acá, por la derivada del seno, que es el coseno. ¿Sí? Cuando calculamos el jacobiano es el determinante de la matriz jacobiana, es decir que diagonal principal menos diagonal secundaria nos va a quedar a por coseno, fíjense, a coseno por b por ρ por coseno, esto es lo mismo que decir a por b por ρ y coseno por coseno, coseno cuadrado. Más, ¿por qué más? Porque esto es menos la diagonal secundaria, es decir, menos por menos se transforman más, a ρ b, a b ρ está escrito, seno por seno, seno cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, puedo extraer el factor común a de ρ, que es lo que está acá, y me va a quedar por coseno cuadrado más seno cuadrado de θ, que eso es 1, y ahí es donde llegamos a encontrar que el jacobiano en este tipo de variables elípticas, ¿sí? Va a estar dado por a por b por ρ, ¿sí? Donde a y b, fíjense que son las distancias características de esa elipse. ¿Sí? En el punto 2, lo que nos pide, que vamos a hacerlo, este es el punto A. En el punto B, lo que nos pide es probar que el área interior de la elipse es pi por A por B. ¿Estamos? Bueno, entonces, acá, a ver si lo recuerdan, el área, nosotros la expresamos, ya lo voy a poner en términos de coordenadas polares elípticas, va a ser
entre quién y quién voy a estar variando. Bueno, el ángulo voy a dar el giro completo, o sea que esto va a ser, lo voy a poner acá porque esto no está, tita, lo voy a hacer girar en forma completa, va a estar entre 0 y 2pi, o sea que tita varía entre 0 y 2pi, de la integral entre, fíjense que ρ está variando entre 0 y 1, 0 y 1, ¿de quién? Estoy queriendo calcular, ¿sí? Área, ¿estamos? Entonces, como quiero calcular el área, era 1, ¿sí? En términos cartesianos, pero ahora nosotros, ¿qué vamos a tener que hacer? Lo vamos a tener que multiplicar por lo que nos dio el jacobiano, que es A por B por ρ, ¿sí? Y eso va a ser diferencial de ρ, diferencial de tita. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? A y B ya sé que son constantes, así que la vamos a sacar fuera de la integral y nos va a quedar después la integral entre 0 y 2pi de, fíjense que tengo que hacer ρ diferencial de ρ. ¿De quién? De ρ al cuadrado sobre 2. Eso evaluado entre 0 y 1 diferencial de tita. Es decir, que esto me va a dar un medio de A por B, ¿sí? Por la integral entre 0 y 2pi, ¿de quién? De ρ cuadrado, que tengo que reemplazarlo en 1 y 0, o sea que me queda de 1 menos 0, o sea que de 1 diferencial de tita. Por lo tanto, esto va a ser un medio de A por B, y ahora tengo que hacer la integral del diferencial de tita, que esto va a ser por tita, evaluado entre 0 y 2pi. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar un medio de A por B por 2pi menos 0, 2pi, así que ahí 2 se va con 2, por lo tanto me va a dar A por B por pi, que es a donde me pedía que llegue con la demostración. Así que demostrar que esto es esto. Fíjense que no tiene mucha complicación en esos términos. Lo que sí me interesa que quede claro es la definición de jacobiano, que es lo que persigue la actividad, ¿no? Bien. Sigamos. Este también es conceptual, pero me interesa. Realizar un gráfico en el que se muestre la relación entre las coordenadas cartesianas de un punto del espacio con su equivalente en coordenadas esféricas, ρ, tita y phi, escribir las ecuaciones que muestran esta relación, y fíjense, partimos de un punto xy en el plano z igual a 0, ¿sí? Que tiene una cota, que nosotros ¿qué hacemos? A ver si lo recuerdan, eso que está ahí se proyectaba sobre el eje z, de forma que ese punto ahora va a tener una longitud definida en términos de polares, si se quiere, porque lo que estamos buscando es la longitud de esa, la estamos definiendo en términos euclidios, o sea que va a ser el módulo del vector posición, y eso es lo que vamos a llamar ρ. Ahora, que es la gran discusión, por lo general, ¿dónde aparecen tita y phi? Bueno, tita va a aparecer en el plano xy, o sea, en el plano z igual a 0, fíjense que esa es esa abertura, mientras que phi va a ser la inclinación que tenemos sobre el eje de cotas, ahí lo tienen, ¿sí? Y las ecuaciones, ¿sí? Son las que usamos para la transformación, el cambio de variables esféricas, eso es importante, pero lo que más me interesa que repasar era la manera gráfica en la que podemos obtener este tipo de ecuación de cambio de variables, que en sí mismo es más que nada una construcción geométrica. Bueno, dice, plantear la integral doble necesaria para calcular el área encerrada por las curvas de ecuaciones y igual a x e igual a x al cuadrado, lo recontra hicimos.
Fíjense que queda esa región. Entonces acá nos pide plantear la integral. Bueno, en estos casos lo que yo necesito es me está pidiendo calcular el área, o sea que hacemos que el campo escalar sea 1, ahí lo tienen. Y el recinto, así en estos términos, fíjense que nos conviene trabajar como un recinto de tipo T1. Ahí está, fíjense, en donde X va a estar variando entre quién, entre 0 y 1, ahí se ve, Y va a estar variando, y esto piensen en el hombrecito, va a estar apoyado sobre la parábola, por eso Y va a estar, el piso va a ser X al cuadrado, mientras que el techito va a ser la recta, que va a ser Y. Por eso, de esa manera nos queda el área planteada como esta integral. Esto lo recontra hicimos, no tiene mucha complejidad, así que no me detengo mucho. Ahora sí quiero detenerme en estas, porque son bastante interesantes en términos conceptuales, sobre todo la primera, porque la hemos, conmigo lo desarrollaron en su momento gráficamente, y esperen que me lo voy a llevar. Esperen que esto me lo voy a llevar, sobre todo esta, que es la que me interesa mucho, mucho, mucho. Dice, cuando estudiamos coordenadas cilíndricas hemos visto el caso en que nuestro sólido de integración tiene un problema en su proyección sobre el plano XY, y a partir de la conversión planteada calculamos el jacobiano para que la nueva integral tenga validez. ¿Cómo sería dicho cálculo si, por ejemplo, el sólido tuviera problemas en proyección sobre el XZ? ¿Sí? Esto conmigo lo vieron y se los dibujé, de hecho, con dibujos bastante modestos. Voy a tratar de hacerlo también acá. Vamos a ver qué sale. Nosotros vamos a estar en esta situación, ¿no? Esta es la situación. Es decir que nosotros estamos haciendo esta situación. Supónganse, ¿no? Estoy haciendo ahí, ahí, ¿sí? Y esto va a quedar la proyección conflictiva va a ser precisamente la que nos da acá. Bueno, esto es X, esto es Y, esto es Z, esto es línea de trazo, ¿sí? Por lo tanto, lo que a mí me interesa, nosotros tenemos esto, ahí, y al proyectarnos nos da por allá. Bien. Acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que es lo que yo quiero recuperar, si se quiere. Nosotros sabemos que el que nos interesa, el plano X, cuando nosotros estamos haciendo la proyección sobre el plano XZ, ¿sí? Y vale 0. Por lo tanto, esto, si no repásenlo, que lo hicimos nosotros, la que se va a permanecer de la misma manera que en rectangulares es Y, porque justamente es sobre el plano en el que, digamos, nos da la parte conflictiva, ¿no? Así que esto nos va a quedar X igual a ρ
por el coseno de tita, y nos queda i, y z nos queda rho por el seno de tita. ¿Sí? ¿Qué vamos a definir? Bueno, vamos a definir, o vamos a decir que rho va a ser mayor que 0 y que tita va a estar entre 0 y 2pi. Mientras que i va a ser un número real, de la misma manera que pasaba cuando hacíamos la proyección sobre x. Y, ¿no? Bien. ¿El tema dónde viene acá? El tema viene acá, lo que nos está pidiendo es cómo sería dicho cálculo si el sólido tuviera problemas sobre la proyección XZ del jacobiano, ¿sí? Recuerden que ahora lo que nosotros vamos a tener que hacer es encontrar la matriz jacobiana, que en este caso la matriz va a ser en función, la matriz va a ser en función de rho y tita. ¿Sí? Rho y tita. Perfecto. Entonces, acá lo que vamos a tener que definir es por fila. Entonces arranquemos con la primera, o sea que va a ser la derivada de x respecto de la primera, ¿no? En ese mismo orden, ¿no? X respecto de rho, x respecto de i y x respecto de tita. Después nos va a quedar y respecto de rho, y respecto de i, y respecto de tita. Y por último, z respecto de rho, z respecto de i y z respecto de tita. Esa va a ser nuestra matriz jacobiana. Así que vayamos reemplazando cómo nos quedaría. X respecto de rho nos da el coseno de tita. Coseno de tita. X respecto de i, no tiene i, nos da 0. X respecto de tita es rho por el coseno de tita, o sea que esto es menos rho por el seno de tita. Y respecto de rho no tiene rho, así que esto es 0. Y respecto de i es 1, e i respecto de tita, como no tiene, es 0. Ahora, z respecto de rho es el seno de tita. Z respecto de i no tiene i, es 0. Y z respecto de tita es rho por la derivada del seno, que es coseno, o sea que nos queda rho por el coseno de tita. Rho por el coseno de tita. ¿Sí? Entonces, de esta manera, esto que está así, nos va a permitir calcular ahora el jacobiano, que es el determinante de esa matriz. El jacobiano de la matriz rho y tita. En estos términos, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar? Diagonal principal me va a dar rho por el coseno cuadrado de tita, rho por el coseno cuadrado de tita, ¿sí? Diagonal principal más 0 que es una de las paralelas y 0 que es la otra paralela, menos diagonal secundaria que me da menos rho por el seno cuadrado de tita, o sea que esto se transforma en más rho por el seno cuadrado de tita, y paralela de esta me da 0 y esta me da 0, o sea que eso va a ser el jacobiano. Si ustedes se fijan, yo puedo sacar factor común rho, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1, o sea que el jacobiano también me da rho. ¿Sí? Esto es lo que está pidiendo la actividad, yo lo quería hacer con detenimiento, por más que diga para pensar, porque el objetivo es que ustedes puedan ubicarse si la proyección complicada era sobre el plano XZ. ¿Sí? Bien. Después, esperen que voy con la segunda. En la segunda, esta es conceptual, esta es sencilla, pero bueno, también lo hablamos en su momento. Acá lo que dice es, cuando estudiamos el teorema de cambio de variables para integrales dobles, vimos que se reemplaza la integral doble en coordenadas cartesianas por otro equivalente en el cambio de variables propuesto, por ejemplo, polares. Sin embargo, para que se dé esa equivalencia en el nuevo integral, hay que agregar el valor absoluto del jacobiano. En términos geométricos, ¿por qué se considera en valor absoluto que estábamos comparando en la transformación? Bueno, nosotros recuerden que partimos de una región, o sea, lo que hacemos es una región curvilínea del plano XY que puede reemplazarse por una región equivalente, ¿sí? Que sería el paralelogramo ese que nos va a quedar, si ustedes lo miran en la teoría,
es un paralelogramo que queda como la interpretación geométrica del producto vectorial entre dos vectores que generamos, ¿sí? Por eso, de esa manera, llegamos a una equivalencia entre dos recintos, uno rectilíneo que llamamos R y uno curvilíneo que llamamos R'. ¿Y cuál era la equivalencia en ese momento? Que el área de R', es decir, de la región que es curvilínea, es el valor absoluto del jacobiano por el área de R. Esa era la relación, ¿no? Que la relación entre la curvilínea y la rectilínea estaba dada proporcionalmente por el jacobiano, pero en valor absoluto. Bueno, ¿por qué? Esto se debe a que los rectángulos que nosotros generamos no necesariamente eran construidos desde abscisas y ordenadas positivas, ¿sí? En el dibujito, entonces tengan presente que eso puede generarse con valores negativos. Por lo tanto, necesitamos sí o sí que sean positivos porque recuerden que estamos comparando áreas, ¿sí? Entonces, al comparar áreas necesitamos sí o sí que los valores sean positivos, por eso se emplea el valor absoluto como consecuencia de la construcción de esos cuadrados que están constituyendo el área rectilínea, ¿sí? También conceptual es más sencilla esta que la primera, pero bueno, conceptual al fin. Y por último, dice, ¿en qué cambios de variables vistos se descarta por completo el sistema original y se reemplaza por uno nuevo? ¿Y en qué otros, como el problema se tienen ciertas proyecciones, algunas de sus variables se conservan en el cambio de variables? Bueno, nosotros dimos tres tipos de cambios de variables, digamos, polares, cilíndricas y esféricas. ¿En cuáles de estas tres se hace un cambio por un sistema completamente nuevo y en cuáles el sistema es parcialmente nuevo porque hay algo que se conserva? ¿Quién me lo dice? La cilíndrica es la que queda común. ¿La cilíndrica es la que queda? La que queda con z igual a z, esa se mantiene. Bueno, ojo con z, no me digas z, porque depende de dónde esté la proyección. Fíjate que el caso que acabamos de ver justo muestra. Claro, depende. ¿Sí? Una se mantiene. Eso, una se mantiene, perfecto. Las cilíndricas, ¿sí? El problema está en ciertas proyecciones, digamos, por eso una de las variables se va a conservar de la misma manera que estaba en las cartesianas. En cambio, en las esféricas y en las polares, lo que se hace es reemplazar el sistema original por uno nuevo, en donde, bueno, en las polares va a aparecer ρ y θ, y en las esféricas va a aparecer ρ, θ y φ como nuevas variables. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Bueno, hasta acá teníamos que llegar hoy. Hicimos un buen repaso. Traten de esto que estuvimos viendo, revisarlo en esos términos, digamos. Me parece que estaría buena estrategia que lo dejen como actividad de repaso. Si están estudiando ahora, déjenlo como actividad de repaso y plantéenlo cuando cuando ya tengan estudiado todas las actividades, a ver si lo están entendiendo, digamos, porque eso me parece que sería una buena manera de que ustedes se puedan testear. Y por hoy nada más, nos vemos el sábado a las 8 de la mañana. Creo que viene tranqui porque trabajamos mucho práctica, mucha teoría, así que les deseo éxitos en este cierre y nada más, por hoy nada más. Nos vemos el jueves que viene. Buenísimo, hasta luego.